Estás en un puerto militar de Estados Unidos, año 1943. La Segunda Guerra Mundial ruge con dientes de acero al otro lado del Atlántico. El mundo es un tablero de estrategias, secretos, experimentos, y en esa atmósfera densa, hecha de códigos cifrados y rumores silenciados, algo se prepara en la penumbra de un astillero. Una prueba, un intento, un acto de soberbia tecnológica que, si creemos las voces que lo susurran, terminó por tocar los bordes mismos de la realidad. El barco se llama USS Eldridge. No es un monstruo del mar como los acorazados del Pacífico, ni un coloso del aire como los bombarderos de Dresde. Es una nave más bien discreta, pero lo que se va a hacer con ella no tiene nada de discreto. Según dicen, se pretende volverla invisible. Pero, ¿invisible a qué? ¿A los radares nazis? ¿A la vista humana? ¿A las leyes del espacio-tiempo? La historia, como toda historia buena, no empieza con certezas sino con niebla. Una niebla que no se disipa con los años, sino que se espesa. En mitad de esa niebla alguien afirma haber visto lo impensable. El barco desapareció ante los ojos de varios testigos. Se esfumó y cuando volvió a aparecer, porque volvió, no era el mismo. O mejor dicho, sus hombres ya no eran los mismos. Los detalles son de pesadilla. Unos tripulantes habrían enloquecido, otros se habrían fusionado con la estructura metálica del barco, como si la materia se hubiera confundido de límites. Y otros más simplemente habrían desaparecido para siempre, atrapados en un limbo entre dimensiones. Claro, todo esto suena más a ciencia ficción que a memorando militar, pero cuando un relato así sobrevive 80 años, salta de país en país, aparece en libros, películas, teorías alternativas y en foros donde nadie se ríe, uno empieza a preguntarse si no hay en esa ficción una verdad más profunda que la que aparece en los archivos oficiales. ¿Qué ocurrió realmente en Filadelfia ese día? ¿Fue un experimento de camuflaje fallido? ¿Una leyenda urbana alimentada por la paranoia de guerra? ¿O fue, como algunos creen, un intento real de manipular el tejido del espacio-tiempo con consecuencias tan imprevistas como irreversibles? Quizá no lo sepamos nunca, pero hoy vamos a meternos en ese barco y pase lo que pase, no volveremos del todo igual. ¿Escuchas los misterios de la historia? El experimento Filadelfia. Con este que os habla, Eloy López. Hay cosas que solo pueden contarse al oído. Historias que cuando se dicen en voz alta parecen disolverse como un espejismo, pero si se susurran, si se cuentan entre suspiros y latidos, entonces empiezan a tomar forma. El experimento Filadelfia es una de ellas. No se encuentra en libros oficiales de historia, no se enseña en academias militares, no aparece en los documentales aprobados por los guardianes del conocimiento, pero circula, vive, se cuela entre grietas y quien lo escucha ya no puede olvidarlo.
El relato base dice que el 22 o 28 de octubre de 1943, la fecha también parece desvanecerse como si el tiempo no quisiera fijarse en este asunto, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento llamado Project Rainbow. El objetivo declarado era sencillo: hacer invisible al radar una nave de guerra. ¿Por qué? Porque los nazis dominaban el Atlántico con sus U-Boot y detectar un barco antes de que lo detectaran a uno era cuestión de vida o muerte. El laboratorio elegido, el Puerto Naval de Filadelfia. El sujeto de prueba, el USS Eldridge, un destructor escolta recién botado, ágil, veloz, nervioso como un galgo marino. La tecnología empleada. Aquí es donde la historia se tuerce y empieza el vértigo. Según los testimonios más oscuros, lo que se aplicó no fue solo un sistema de desmagnetización o camuflaje electrónico. Fue un campo electromagnético de altísima intensidad, basada supuestamente en principios derivados de la teoría del campo unificado de Albert Einstein, modificada e interpretada por mentes anónimas y quizás por otras no tan anónimas, como la de Nikola Tesla, ya fallecido para entonces, o no tan fallecido, según ciertas versiones. Se colocaron enormes generadores en la cubierta. Cables como serpientes recorrieron el casco. Bobinas, imanes, campos oscilantes. El aire mismo parecía cargarse de electricidad. Y entonces, lo imposible. Un resplandor verdoso envolvió el barco. Primero empezó a desdibujarse, como si la luz no supiera ya rebotar sobre él. Luego desapareció por completo. Y no solo eso. Algunos informes apócrifos aseguran que el Eldridge fue visto ese mismo día en el puerto de Norfolk, a casi 400 kilómetros de distancia, y luego volvió a aparecer en Filadelfia, como si hubiera sido lanzado por un agujero del espacio. ¿Exagerado? Sin duda. ¿Imposible? ¿Quién lo sabe? Lo peor fue lo que encontraron cuando el barco reapareció. Según los relatos más inquietantes, algunos marineros gritaban como si algo los estuviera quemando desde dentro. Otros estaban desorientados, sin reconocer dónde estaban ni qué año era. Pero lo más perturbador, algunos, dicen, estaban fundidos con el metal del barco, como si su cuerpo se hubiera derretido y mezclado con las paredes, las barandillas, el suelo. Piernas atrapadas en el acero, manos emergiendo de las planchas como esculturas de pesadilla. Eso fue lo que se vio. Lo que no se vio fue aún más inquietante, porque desde ese día los nombres de muchos de esos marineros desaparecieron de los registros. El experimento jamás fue reconocido oficialmente. Los documentos clasificados, los testigos silenciados o internados, y la historia enterrada bajo el peso de lo increíble. Pero como bien sabéis, lo increíble es justo lo que más nos gusta, porque el alma humana no se alimenta de certezas, sino de enigmas. Y en esta historia, amigo mío, los enemigos son tantos que ni siquiera sabemos si estamos aún en el presente o si todavía seguimos a bordo del Eldridge. En toda historia que se precie hay un loco, un visionario, un herido,
náufrago del mundo que dice ver lo que los demás no ven. A veces lo llaman profeta, otras veces lo meten en una celda acolchada. Y a veces, como en este caso, simplemente lo dejan escribir y a ver qué pasa. Carl Meredith Hallen, o como él mismo firmaba en ocasiones, Carlos Miguel Allende, aparece en escena en la década de 1950, no antes, no durante el supuesto experimento, sino años después, como esos personajes que entran en la obra cuando el telón ya está bajando, pero cambian todo el guión con una sola frase. Carl escribe una serie de cartas al doctor Morris K. Jessup, un astrofísico y escritor que en 1955 había publicado un libro sobre objetos voladores no identificados. El libro era más bien prudente, serio, casi académico, pero entonces Jessup recibe algo que no esperaba. Un sobre con letras temblorosas, cargado de palabras que parecían venidas de otra realidad, y dentro una historia que helaría la sangre del más escéptico. Allende afirmaba haber presenciado con sus propios ojos el experimento Filadelfia. Decía que estaba a bordo de un barco mercante anclado cerca del puerto aquel día, que vio el Eldridge desaparecer, que lo vio reaparecer y que lo que vio después no podía olvidarse ni aunque quisiera. Sus cartas estaban escritas con un estilo caótico, plagado de mayúsculas, tachaduras, anotaciones marginales y términos científicos mal conjugados. Era como si un poeta alienígena intentara dictar una tesis, pero había en ellas una fuerza visceral, una emoción que se colaba entre las líneas y sobre todo un relato demasiado coherente en su núcleo como para ser desechado sin más. Jessup, intrigado, intentó indagar. Lo buscó, le escribió, trató de verificar su identidad y cuanto más buscaba, más difuso se volvía Carl Hallen. A veces aparecía, a veces desaparecía. Decía haber estudiado física avanzada, haber conocido a Einstein, haber trabajado para la Marina, pero no dejaba rastro. Era como si él mismo hubiera sido víctima de ese experimento, como si su ser también estuviera fuera de fase, medio en esta dimensión, medio en otra. El caso se volvió aún más extraño cuando una copia del libro de Jessup fue enviada con anotaciones marginales hechas por varias voces a la Oficina de Investigación Naval. ¿Quién envió ese libro? ¿Quiénes eran las voces? Una de ellas parecía ser la de Carl Hallen, y aquí el relato se divide como un río al llegar a las piedras. Unos creen que Hallen fue un enfermo mental, un fabulador brillante que encontró en la ciencia ficción una forma de dar sentido a su caos interior. Otros que fue un testigo real, traumatizado, perseguido y silenciado por saber demasiado. Y los más osados, que no actuaba solo. Porque lo fascinante de Allen no es solo su testimonio, sino su papel simbólico. Representa al testigo que lo arriesga todo, que no encaja, que no prueba nada, pero lo sugiere todo. El hombre que abre la puerta pero no entra. El que deja las migas de pan para que tú sigas el rastro, si te atreves. Su legado no está en documentos firmados ni en entrevistas verificadas.
está en esa sensación incómoda que deja en el estómago, en ese punto ciego de la mirada, porque cuando Carl Hallen habla, no sabes si estás escuchando a un farsante o al único que se atrevió a contar la verdad. Y así es como el misterio del experimento Filadelfia deja de ser un hecho aislado para convertirse en una herida abierta en el tejido del tiempo, supurando cartas, locura y algo que todavía no sabemos nombrar. Ya no estamos en Filadelfia, ni en Norfolk, ni siquiera estamos dentro del tiempo tal como lo entendemos. Estamos en ese espacio intermedio donde la ciencia se desborda, donde los nombres sagrados de la física se cruzan con ideas que parecen sacadas de una pesadilla lúcida. Einstein, Tesla y la ciencia desbordada. Lo primero que hay que entender es esto. El experimento Filadelfia no habría tenido ni siquiera forma de mito si no llevara colgado del cuello un nombre en particular. Un nombre que impone respeto, que convierte la fantasía en posibilidad. Albert Einstein. Se dice, aunque nunca lo firmó ni lo admitió, que Einstein trabajaba en algo llamado la teoría del campo unificado, un intento por reunir la gravedad y el electromagnetismo en una sola fórmula, un solo lenguaje, una partitura única para toda la sinfonía del universo. Y aunque jamás logró completarla, al menos oficialmente, algunos creen que sus notas, sus borradores, sus ideas no publicadas cayeron en manos que sí las usaron. ¿Con qué fin? Con uno que suena a ciencia ficción. Manipular campos electromagnéticos de tal manera que se pudiera alterar la percepción física de un objeto, es decir, volverlo invisible. Pero aquí viene lo inquietante. No solo invisible a los radares, invisible literalmente al ojo humano, al espacio y al tiempo. No estamos hablando de un simple camuflaje óptico, estamos hablando de alterar la frecuencia vibracional de la materia para que ya no interactúe con la luz como lo hace normalmente. En otras palabras, hacer que un objeto salte de nuestra dimensión perceptiva a otra. ¿Demasiado loco? Quizá, pero entonces aparece otro hombre, uno que no necesita presentación entre los iniciados, Nikola Tesla. Tesla es el mago de la electricidad, el hombre que hablaba de energía libre, de transmisión inalámbrica de potencia, de rayos de la muerte y osciladores sísmicos. Según algunas versiones, Tesla había trabajado en los inicios del proyecto Rainbow antes de morir o desaparecer en 1943. Y lo que es más curioso, sus documentos personales fueron requisados por el gobierno estadounidense tras su muerte y nunca fueron devueltos a su familia. ¿Qué había en esos papeles? ¿Eran simplemente los desvaríos de un genio envejecido? ¿O los planos de un experimento que rebasaba los límites de la comprensión humana? Aquí es donde los caminos se cruzan. Einstein con sus fórmulas imposibles, Tesla con sus máquinas de alta frecuencia, y en medio un grupo de científicos militares obedientes y ambiciosos queriendo convertir esos sueños en armas. El resultado,
el USS Eldridge, rodeado de bobinas, generadores, campos oscilantes y un salto al abismo. Porque esa es la palabra clave, salto. No se trataba solo de camuflar, se trataba de desplazar, de modificar el campo de referencia del objeto, de sacarlo de su lugar en el tejido del tiempo y moverlo, aunque fuera solo unos metros, fuera de fase con la realidad. Y claro, cuando juegas con las reglas del universo como si fueran piezas de Lego, tarde o temprano algo se rompe. Quizá fue eso lo que ocurrió. Quizá por eso los marineros no volvieron a encajar con este mundo, porque sus cuerpos, sus mentes, sus almas fueron arrastrados fuera del mapa. Hoy, los físicos más ortodoxos se ríen de todo esto. Dicen que nada de esto tiene sentido, que son pseudociencias, delirios, pero al mismo tiempo trabajan en laboratorios subterráneos con colisionadores, pero al mismo tiempo trabajan en laboratorios subterráneos con colisionadores de partículas, con materia oscura, con computadoras cuánticas. Y cuando se les pregunta si entienden realmente qué es el tiempo, se encogen de hombros. Porque esa es la gran paradoja. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que no sabemos casi nada. Y ahí, justo ahí, es donde el experimento Filadelfia deja de ser un cuento raro y empieza a aparecer una posibilidad inquietante. Hay veces en que el misterio no nace de lo que se cuenta, sino de lo que no se puede contar, de las miradas esquivas, de los documentos que no aparecen, de las respuestas demasiado rápidas y de lo no ocurrió repetidos como un mantra por aquellos que justamente deberían explicarlo todo. Eso fue lo que hizo la Marina de los Estados Unidos cuando el nombre Experimento Filadelfia empezó a colarse en las conversaciones de los buscadores de verdades incómodas. Negaron su existencia, negaron cualquier intento de invisibilidad, negaron que el USS Eldridge hubiera estado siquiera en Filadelfia en octubre de 1943. Y sin embargo, algo no cuadraba. Primero, los registros de movimientos del barco estaban incompletos o se contradecían. Algunas versiones decían que el Eldridge estaba en el puerto de Nueva York, otras lo ubicaban en Norfolk, pero había testigos civiles que afirmaban haberlo visto en Filadelfia ese día. Y lo más llamativo, el historial oficial del barco fue reescrito en varias ocasiones, como si se quisiera ajustar a una narrativa concreta. No por probar nada, pero sugerirlo todo. Segundo, las cartas de Carl Allen llegaron a manos del gobierno. Se sabe que la Oficina Naval de Investigación recibió no solo esas cartas, sino también una copia del libro de Yesub, anotada al margen con comentarios perturbadores sobre tecnología alienígena, manipulación del espacio-tiempo y experimentos militares secretos. Y lo curioso, mandaron imprimir una edición especial de ese libro con las anotaciones para uso interno. Solo unas cuantas copias, solo para ciertos ojos.
¿Para qué imprimir algo que consideran pura locura? ¿Por qué conservarlo si es mentira? La respuesta oficial siempre ha sido la misma. El experimento Filadelfia nunca existió. Lo repiten con la misma rigidez con la que un actor repite su línea en una obra ya ensayada. Pero lo interesante es lo que no dicen. No explican las contradicciones. No aclaran por qué ciertos documentos desaparecieron. No dan la cara sobre por qué hubo tantos marineros transferidos súbitamente tras esas fechas, ni por qué algunos de sus nombres dejaron de figurar en las listas. Como si de pronto se hubieran evaporado del sistema. Y ahí es donde el silencio se vuelve sospechoso, porque si algo no pasó, no hace falta taparlo. Si nada ocurrió, no hay necesidad de borrar ni maquillar. Pero el gobierno calla. Y en ese vacío crecen las teorías. No porque la gente quiera creer en conspiraciones, sino porque detestan que los tomen por tontos. Y cuando un relato se oculta con tanto esmero, empieza a oler a verdad encubierta. También hay que decirlo, vivimos en una era donde ya nada sorprende. Sabemos que la CIA experimentó con drogas, que hubo programas reales de control mental, que existieron proyectos secretos como MK Ultra, Paperclip, Montauk. Entonces, ¿por qué no este? El experimento Filadelfia no necesita pruebas sólidas para seguir vivo. Le basta con ese silencio incómodo, con esa sonrisa forzada de los voceros oficiales. Porque cuando los guardianes de la verdad no quieren hablar, el rumor se convierte en historia y el misterio en una forma legítima de memoria. El misterio nunca se detiene. Cuando crees haber llegado al final, descubres que apenas estabas en la primera página de un libro que alguien ha estado escribiendo en la sombra. Y eso es exactamente lo que pasó cuando el experimento Filadelfia dejó de ser una historia rara para convertirse en el punto de partida de algo mucho más profundo y delirante. El llamado Proyecto Montauk. Cuenta la leyenda, y ya sabes que en este programa las leyendas siempre llevan una semilla de verdad, que después del escándalo soterrado del Eldridge, parte del equipo, del conocimiento o quizás de la tecnología misma desarrollada en ese experimento, fue trasladado en secreto a una base al otro lado del país, en Mountain Point, Long Island, Nueva York, una antigua estación de radar reconvertida en laboratorio clandestino, un lugar aislado, cercado por alambradas, protegido por el olvido, y lo que allí ocurrió hace que el experimento Filadelfia parezca un juego de niños. Montauk es la continuación espiritual del Eldridge, pero con esteroides. Aquí ya no se habla solo de invisibilidad o teletransporte. Aquí se habla de manipulación del pensamiento, de viajes en el tiempo, de puertas dimensionales, de niños entrenados como médiums y soldados psíquicos, de tecnología para acceder a otras realidades e incluso, según los más osados, de contacto con inteligencias no humanas. Hay quien afirma que los supervivientes del experimento Filadelfia fueron llevados allí,
que algunos no podían permanecer estables en nuestra realidad y que Montauk era el único sitio donde se podía contener lo que se había desatado. ¿Suena demasiado? Puede ser, pero escúchame bien. El rumor no se apagó, creció, se amplificó. Aparecieron testimonios, gente que decía haber estado allí, exsoldados, científicos con la mirada quebrada, hombres que hablaban de máquinas capaces de materializar pensamientos, de niños perdidos en experimentos imposibles, de puertas que se abrían hacia el pasado, el futuro o quién sabe dónde. Uno de ellos, Preston Nichols, escribió varios libros sobre el proyecto Montauk. Decía haber trabajado allí. Decía haber recuperado sus recuerdos años después, como si algo o alguien se los hubiera borrado. Decía haber visto con sus propios ojos el nacimiento de un monstruo psíquico llamado la Bestia de Montauk, creado por la mente alterada de un niño que había sido parte del experimento original. ¿Locura? Puede ser. Mentira, quizá. Pero entonces miras la base abandonada, el acceso sellado, los papeles que desaparecieron y las respuestas que nunca llegan. Y algo se remueve, porque Montauk, en el fondo, no es solo una historia, es una consecuencia. Una forma de decirnos que el experimento Filadelfia no terminó en el muelle, ni con el apagón de los generadores, que lo que se abrió aquel día siguió abriéndose y, como todo lo que se abre sin saber cerrarse, fue tragando tiempo, mentes, memorias, como una grieta en el tejido mismo del mundo. Y aquí estamos nosotros, tantos años después, intentando trazar el hilo de esa herida, intentando comprender si de verdad se jugó con el espacio-tiempo o si el verdadero experimento fue el de hacer creer a una sociedad entera que la realidad era firme, cuando en realidad estaba temblando. Porque al final, querido amigo, Montauk no es una historia sobre máquinas, es una historia sobre el alma humana puesta al límite de lo comprensible y de lo que ocurre cuando se cruza esa línea y no se puede volver. El fuego sigue encendido, la noche más densa y las sombras cada vez más largas. Ya no nos basta con saber qué pasó o qué no pasó, porque cuando un relato como este sobrevive durante generaciones, es porque algo más profundo está operando debajo del cuento. No se trata solo de un barco y una desaparición. Se trata de cómo esa historia muta, se adapta, se infiltra en la cultura, en el arte, en la conciencia colectiva. Eso es lo que hace la verdadera historia. Y eso es lo que vamos a contar ahora. La huella del experimento Filadelfia en la cultura popular y en el alma del mundo. Hay historias que nacen para ser olvidadas, otras para ser archivadas en la trastienda de la memoria, pero hay unas pocas, muy pocas, que no quieren morir. No importa cuántas veces se las niegue, se las ridiculice o se las entierre en desmentidos oficiales. Siempre encuentran un nuevo cuerpo, un nuevo disfraz, una nueva forma de seguir hablando.
El experimento Filadelfia es una de ellas. Porque tras el silencio, tras las cartas de Carl Allen, tras los rumores apagados de los astilleros, vino el cine, y con él la leyenda se desató. En 1984 se estrena The Philadelphia Experiment, una película que primero no necesita traducción y que no solo recrea los hechos, sino que los romantiza, los dramatiza y los grita en voz alta. Dos marineros que desaparecen junto al barco y son lanzados al año 1984. Un viaje temporal, una brecha en el tejido del tiempo. Lo que antes era susurro se convierte en pantalla gigante y el misterio por primera vez ya no necesita pruebas, solo necesita emoción. A partir de ahí, el fenómeno se dispara. Libros, documentales, series, cada uno añade un matiz, un giro, una reinterpretación. En algunos, el experimento se conecta con teorías alienígenas, en otros, con programas secretos de la CIA, en otros, más, con el mismísimo proyecto Montauk que ya vimos antes. Y lo fascinante no es que se repita, es que cada generación lo reescribe a su manera. En los años 80 era una advertencia sobre los peligros del progreso sin conciencia. En los 90, un eco de la paranoia posguerra fría. En los 2000, una metáfora del colapso entre realidad y virtualidad. Y hoy quizá en un símbolo de algo aún más inquietante, la sensación de que la historia oficial está incompleta, de que nos ocultan piezas fundamentales, de que lo imposible ya no es tan imposible. Pero no todo quedó en la pantalla. Muchos videojuegos, cómics y novelas han hecho su propia versión del experimento. Incluso obras que no lo mencionan directamente se inspiran en él. Portales temporales, máquinas invisibles, soldados desvanecidos, realidades paralelas. Es como si el Eldridge hubiera zarpado no solo en el mar, sino en la imaginación de medio planeta, y aún no hubiera regresado del todo. ¿Y por qué? ¿Por qué esta historia, entre tantas otras, ha hecho raíces tan profundas? Quizá porque nos confronta con un miedo muy antiguo. El miedo a que la realidad no sea estable, a que los límites de lo que somos puedan disolverse en cualquier momento. Y también, y esto es lo más hermoso si me lo permites, porque nos recuerda nuestra sed de trascendencia, ese anhelo de romper las barreras del tiempo, de movernos entre dimensiones, de tocar lo invisible y de saber que hay más. El experimento Filadelfia no es solo una historia contada una y otra vez, es una herida convertida en símbolo, un mito moderno que sigue latiendo porque responde a algo que todos llevamos dentro. La certeza de que hay cosas que no se pueden explicar y aún así existen. Como el amor, como la muerte, como ese barco que se desvaneció un día y nunca terminó de volver. Hay quien dice que todo esto no es más que una bola de nieve lanzada desde una colina muy pequeña,
que empezó con un malentendido, siguió con un testigo poco fiable y acabó convertida en un monstruo de 1000 cabezas gracias a la fantasía colectiva. Y puede que no les falte razón, porque cuando uno se pone las gafas de la lógica, lo primero que salta a la vista es que el USS Eldridge existió, sí, pero su historial no encaja del todo con la historia mítica. Según los registros desclasificados de la Marina, y aquí entramos en terreno pantanoso, porque, ya sabes, los papeles también se pueden escribir a conveniencia. El Eldridge nunca estuvo en Filadelfia el día del supuesto experimento. Se encontraba, dicen, en otro punto del Atlántico, cumpliendo funciones de escolta. Además, se argumenta que en esa época sí se estaban realizando pruebas relacionadas con el desmagnetizado de barcos, una técnica conocida como degaussing, cuyo objetivo era proteger las naves de las minas magnéticas alemanas. Ese proceso implicaba envolver el casco del barco con grandes cables y hacer pasar corriente por ellos para alterar su firma magnética. A simple vista, desde lejos, parecía que el barco estaba cubierto de maquinaria extraña, y eso pudo alimentar los rumores. ¿Y si lo que vieron algunos trabajadores del puerto fue simplemente una prueba de desmagnetización exagerada por la imaginación y la ignorancia técnica? También hay que decir que Carl Hallen, el supuesto testigo estrella, nunca ofreció pruebas tangibles. Su estilo era errático. Sus cartas estaban plagadas de errores, contradicciones y afirmaciones imposibles. El propio Jesup, el investigador que recibió sus misivas, acabó sumido en una depresión, convencido de que lo habían manipulado, acosado, o quién sabe si algo peor. Se suicidó pocos años después, y eso también añadió leña al fuego del mito, como si su muerte ocultara algo más, cuando tal vez solo era el desenlace triste de una mente quebrada. Por último, hay quien sostiene que todo este asunto no es más que una leyenda urbana sofisticada, nacida del clima de paranoia que impregnaba a la sociedad norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Un caldo de cultivo perfecto para que cualquier historia sobre experimentos secretos, poderes ocultos y desapariciones se convirtiera en realidad, al menos en la mente del pueblo. Pero aquí es donde volvemos a ti, querido oyente, porque sí, hay explicaciones lógicas. Sí, es posible que todo sea un cúmulo de exageraciones, malentendidos y fantasía desatada. Y sin embargo, ¿por qué sigue latiendo esta historia? ¿Por qué nos fascina tanto que un barco pueda desaparecer y regresar con hombres fundidos al acero? ¿Por qué, aunque nos digan que no pasó nada, sentimos que algo sí ocurrió? Quizá, como dijo una vez un sabio, las leyendas no se crean porque sean verdaderas, sino porque lo parecen más que la verdad oficial. Y aquí, entre hipótesis frías y relatos ardientes, entre lo que pudo ser y lo que jamás será probado, nos queda la única certeza que importa. Esta historia sigue viva porque algo dentro de nosotros la necesita. Quizá no por lo que dice, sino por lo que sugiere. Porque al final, todo gran misterio, como este, no busca respuestas,
Busca miradas que se atrevan a seguir preguntando. Hay algo profundamente humano en asomarse al abismo de lo inexplicable, en preguntarse si lo que vemos es todo lo que hay, en escuchar una historia como la del experimento Filadelfia y no saber si reírse, estremecerse o ambas cosas a la vez. Porque puede que, después de todo lo que hemos contado, no haya ocurrido nada. Puede que el Eldritch nunca desapareciera, que Carl Hallen fuera un embustero iluminado, que Montauk sea solo una ruina oxidada, que Einstein nunca rozara siquiera la idea de un barco invisible. Y sin embargo, hay algo que sí ocurrió. Ocurrió que millones de personas durante décadas se han sentido interpeladas por este relato, que han sentido en sus entrañas ese vértigo al pensar que la materia no es tan sólida, ni el tiempo tan firme, ni el cuerpo tan estable, que se han preguntado si un campo electromagnético puede romper la tela del mundo, o si la verdadera brecha está en nuestra conciencia. ¿Y si el barco no desapareció en el mar, sino en nuestra mente? ¿Y si hay zonas de nuestra historia y de nosotros mismos que permanecen invisibles porque aún no hemos aprendido a mirarlas? Hay quien compara este relato con el barco de Teseo. ¿Lo recuerdas? Si cambiamos una a una todas las piezas de una nave, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Y si lo desmaterializamos, lo lanzamos a otra dimensión y lo volvemos a recomponer, ¿sigue siendo real? ¿O nos hemos convertido nosotros, sin darnos cuenta, en parte del experimento? Quizá el verdadero experimento Filadelfia no fue con un barco. Quizá fue con la idea de lo posible, con la osadía de romper las reglas del tablero, con el impulso tan humano, tan peligroso y hermoso de tocar lo que no se debe de tocar. Y ahí estamos, en 1943, en Montauk y en el presente, en ese instante donde un hombre pulsa un botón, una bobina zumba, una niebla verde cubre la cubierta y lo conocido se rompe, porque tal vez no se trataba de un arma, ni de un viaje en el tiempo, ni siquiera de ciencia. Tal vez, solo tal vez, era una pregunta lanzada al universo. ¿Qué pasa si nos atrevemos a cruzar el límite? Y esa pregunta, amigo mío, sigue flotando, sigue viva, como el eco de un barco que aún no ha terminado de regresar. Estimado señor Jesús, sé que no me conoce, o quizás sí, pero eso no importa ya, porque si alguna vez fui alguien con nombre, con carne, con memoria estable, eso quedó allí, en aquel muelle, el día en que el Eldritch se desvaneció. No me pida pruebas, no me pida fechas exactas ni planos técnicos. Le hablo desde otro lugar, desde la rendija por la que se filtran los recuerdos que nadie quiere conservar. Usted quiere saber si es cierto, si de verdad ocurrió.
después ocurrió. Ocurrió tan brutalmente que todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver el momento en que la realidad se partió en dos, como un cristal mal templado, y ya nada volvió a ser igual. El barco estaba ahí, vibraba, gritaba en silencio con sus placas metálicas retorcidas por una energía que no era de este mundo. Rodeado de bobinas, de pulsos eléctricos, de comandos nerviosos que no sabían lo que estaban tocando, ni qué frontera estaban cruzando. Y de pronto, como si el aire se desangrara, todo desapareció. No hubo explosión, ni humo ni estruendo. Hubo ausencia, y en esa ausencia un peso indescriptible, como si a todos los que mirábamos se nos hubiese arrancado la brújula interna que da sentido al espacio. El Eldridge ya no estaba, y el tiempo pareció contorsionarse como un animal herido buscando dónde morir. Cuando volvió, sí, volvió. Lo hizo con heridas que ningún médico puede tratar. Los hombres, aquellos pobres diablos que estaban a bordo, no regresaron solos. Traían consigo algo roto. Algunos chillaban con los ojos vacíos, otros no hablaban, pero sus cuerpos temblaban como si cada célula quisiera escapar del resto. Uno, Dios me perdone, estaba fundido al suelo de la cubierta, no sujeto, fundido, como si el metal hubiese olvidado que era materia inerte y se hubiese tragado su carne mientras aún respiraba. Lo vi. Me miró. Le juro por mi maldita alma que me miró y no me pidió ayuda. Solo quería que alguien viera, que alguien supiera que eso había pasado. Después, el silencio. Nadie explicó nada. La marina cerró bocas con traslados, con amenazas veladas, con papeleos que no cuadran. A mí no me hicieron callar porque nunca estuve oficialmente allí. Porque yo no existo, señor Jesús. Porque quienes somos testigos de estas cosas empezamos a desdibujarnos, a perder la forma, a quedarnos en los márgenes de la cordura. ¿Sabe qué me aterra? Que esto no fuera un fallo, que no fuera un error de cálculo, que alguien supiera que esto pasaría y aún así apretó el interruptor, que lo hicieran a propósito para ver qué hay al otro lado. No quiero que me crea, quiero que lo entienda, que lo lleve consigo, que sepa que hay cosas que no se pueden deshacer, que cuando se juega con el tiempo, con la vibración, con la estructura misma de lo real, no solo desaparecen barcos, desaparece la noción de lo humano. Usted sigue escribiendo sobre ovnis y sobre dimensiones alternativas. Yo ya no puedo escribir. Apenas puedo sostener la pluma, pero esto se lo tenía que decir. No por mí, por los que aún siguen allí. Porque sí, Jesús, algunos de ellos nunca volvieron. Firmado, el que quedó al otro lado y ahora desde un lugar desconocido del suroeste estadounidense. Octubre de 1958. Carl Allen. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado
entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas, pero a veces entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.